En agosto del 2017, Marvel lanzó una nueva serie de cómics de los Defenders protagonizado por los personajes de las series de Netflix, es decir, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. Durante esta historia vemos a los Defenders luchando contra los villanos que estaban alborotados por lo que sucedió en Pleasant Hill. Esto se llevó a cabo durante la serie de cómics Imperio Secreto. Al igual que varios superhéroes como Superman, Batman o Spider-Man, Iron Fist es huérfano. Él fue criado por sus padres Wendell y Heather Rand hasta los 9 años, momento en el que sus padres lo llevaron a buscar a Kunlun. Como sabemos, Wendell cayó de la cornisa de una montaña y murió. Heather murió poco después, protegiendo a su hijo de una manada de lobos que los encontró en las montañas. Después de la muerte de sus padres, Danny, que en ese momento tenía 9 años, fue encontrado por la gente de la ciudad de Kunlun y fue llevado ahí. Permaneció en dicha ciudad durante varios años y solo fue hasta que se convirtió en Iron Fist que dejó la ciudad. Mientras escritores como Joe Quesada, Brian Michael Bendis o Frank Miller se caracterizaban por escribir historias más oscuras del hombre sin miedo, Mark Waid se encargó de sacar su zona de confort, ya que en lugar de tener historias oscuras como Born Again o Devil Guardian que se llevaban a cabo en Hell's Kitchen, aquí tenemos historias más positivas que se llevan a cabo en San Francisco. Evidentemente esto no duró mucho, sin embargo ha sido parte importante de la historia del personaje por posicionarlo en un ambiente diferente, pero también porque supuestamente la serie de Netflix probablemente tenga inspiración por esa etapa de los cómics para adecuarse con el público objetivo del MCU. En esta historia vemos como Matt Murdock se une a la mano, pues debido a un ataque que cometió Bullseye, este decide aliarse con dicha organización no solo para proteger Hell's Kitchen, sino que también para regresar a la mano a lo que fue en un inicio. Sin embargo, en esta historia, poco a poco el hombre sin miedo se va corrompiendo, pues un demonio poseyó su alma sin que éste se diera cuenta, lo cual lleva a que todos los héroes callejeros como Spider-Man, Luke Cage, Iron Fist, Shang-Chi, etc. vuelvan a pelear contra él. Al final, Elektra Nagios ayuda a entrar en razón a Matt Murdock para que vuelva a ser como antes. En la década de los 90 se tenía la idea de crear un nuevo programa basado en Daredevil que se lanzaría en Fox Kids en el 1999. Sin embargo, Marvel se abstuvo de hacer dicho programa, ya que también estaba trabajando en una película a finales de los 90 y prefirieron lanzar la serie en cuanto se lanzara la película. Esta se supone que iba a situarse en el universo animado de Marvel de los 90, que estaba conformado por Spider-Man y X-Men. Por imágenes creadas para la serie podemos ver que aparecían personajes como Kingpin, Namor, Elektra, Bullseye y Punisher. Además de su entrenamiento en artes marciales, el ser
portador del manto de Iron Fist le otorga a Danny poderes basados en la energía mística, pues es capaz de controlar y enfocar su chi para aumentar sus capacidades dándole poderes sobrehumanos. Este puede mejorar su fuerza, velocidad, resistencia, agilidad, durabilidad, conciencia y reflejos, convirtiéndolo en un luchador casi imbatible. Además, el centrar el chi también permite que Iron Fist se cure de casi cualquier lesión, aunque este puede agotarlo si las lesiones son extensas y todavía siente dolor. Y obviamente su movimiento característico, el golpe de Iron Fist, es un puñetazo sobrehumanamente poderoso al canalizar chi en su punto para hacerlo increíblemente fuerte y casi impermeable a las lesiones. Zebediah Killgrave, también conocido como Purple Man o el Hombre Púrpura, fue un espía croata convertido en un supervillano. Este estuvo expuesto a varios químicos sin nombre que cambiaron su piel a un tono púrpura. Este fue alterado por un accidente y terminó otorgándole la nueva habilidad de controlar la mente de las personas a su voluntad usando feromonas. Este villano es conocido por haber torturado psicológicamente en varias ocasiones a Jessica Jones, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. El personaje hizo su debut en la serie de Jessica Jones en la primera temporada, siendo el antagonista principal. A lo largo de la historia de los cómics, las comparaciones entre las dos empresas más grandes de historietas siempre han sido presentes, sobre todo en personajes que comparten similitudes. Uno de los casos más notorios es el Diablo de Hell's Kitchen y el Caballero de la Noche. No vamos a ignorar las semejanzas que tienen ambos personajes, como que son héroes rodeados de tragedia, el hecho de que son humanos sin poderes, tienen historias muy oscuras, se enfrentan en su mayoría a villanos que podrían existir en mayor o menor medida en la vida real, además de que sus parejas siempre representan un dolor de cabeza por ser también villanos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchas de estas similitudes no existen porque uno sea plagio del otro, sino que durante un tiempo Frank Miller trabajó escribiendo historias de Daredevil, específicamente arcos como Born Again y The Man Without Fear. Posteriormente fue a trabajar a la competencia, es decir DC Comics, a escribir historias del murciélago de Gotham City como The Dark Knight Returns y Batman Year One. Estas historias han hecho que incluso haya más similitudes entre ambos personajes por el tono oscuro de las mismas y porque son el material de base de muchas adaptaciones. En el caso de Daredevil, la película de Ben Affleck y la serie de Netflix toman mucho en cuenta las historias creadas por Frank Miller. En el caso de Batman tenemos como pruebas la saga de Christopher Nolan, el Batman del DCU que es Ben Affleck y el de Robert Pattinson, aunque en menor medida. Pese a las similitudes entre ambos vigilantes, también hay grandes diferencias, como el origen de ambos personajes, la fe católica y optimismo de Matt en contraste con el pesimismo de Bruce Wayne, la superioridad física del cruzado de la capa, la clara ausencia de sidekicks por parte del hombre sin miedo y sus habilidades desarrolladas a partir de su accidente que lo dejó ciego. En este universo, Peter Parker decidió matar al ladrón que había quitado la vida a su tío Ben, en lugar de entregarlo a la policía. A partir de ahí, Peter decidió convertirse en Spider-Man, luchando contra el crimen por todos los medios necesarios, incluso usando armas de fuego como un recordatorio de lo que el crimen le había quitado. Como Spider-Man, aunque trató de evitar usar el arma o matar a sus enemigos, cuando quedó claro que algunos regresarían una y otra vez a hacer lo mismo, decidió quitarles la vida. Un caso bastante interesante es cuando los 6 siniestros secuestraron a la tía Maya Betty Brant.
Aquí Spider-Man sintió que no tenía más que remedio que quitarles la vida a todos y usando sus armas diseñadas específicamente para eliminarlos a todos. Poco después, Peter Parker fue a la Universidad del Empire State donde conoció y se enamoró de Gwen Stacy, y en el momento en el que Gwen fue secuestrada por el Duende Verde, Spider-Man lo mató con municiones diseñadas para perforar su armadura. Después de salvar la vida de Gwen Stacy, Peter le reveló su identidad, le propusieron matrimonio y se retiró de la vida de justiciero para vivir una vida normal y pacífica con Gwen. Sin embargo, el destino le jugó chueco a Frank Castle, pues este sufre la pérdida de su familia y termina por adoptar el manto de Punisher. Jewel, o sea Jessica Jones, fue a un restaurante y se encontró con Zebediah Killgrave, mejor conocido como Purple Man. Killgrave mantuvo a Jessica bajo su control mental durante 8 meses y si bien este no abusó sexualmente de ella, la mantuvo en varios estados de desnudez y la hizo mirar mientras agredía sexualmente a otros. Killgrave también abusó verbalmente de ella sin cesar y la obligó a ayudarlo en sus planes delictivos. Pese a que el manto de Daredevil no es algo que se otorgue como con otros personajes como Spider-Man o el Capitán América, en algunas ocasiones se han encargado de portar dicho manto. Por ejemplo, en una ocasión, Spider-Man se hizo pasar por el diablo de Hell's Kitchen para que no sospecharan que Matt Murdock era Daredevil. Por otro lado, hubo un tiempo en el que Matt Murdock estaba en la cárcel y Iron Fist se hizo pasar por él. Esto sucedió mientras pasaba el evento de Civil War. Y así fue durante un tiempo hasta que Matt regresó al manto. Y finalmente en los cómics más recientes, Elektra portó el manto de Daredevil, haciéndose llamar The Woman Without Fear o la mujer sin miedo. Pero al igual que con Danny Rand, esto fue por breve tiempo ya que Matt regresó rápidamente a ser el diablo de Hell's Kitchen. En 2021 se anunció que se haría una serie basada en el personaje de Echo, quienes muchos ya la vimos porque apareció en la serie de Hawkeye. Varias personas, incluyéndome, nos pareció una pendejada ya que el personaje no da para que sea el protagonista de una serie. Sin embargo, una costumbre que ha hecho Marvel Studios en sus series es que siempre integran personajes que son sorpresas para enganchar a los espectadores casuales, pues estos no se sienten atraídos por proyectos poco conocidos, por lo que tienen que traer a personajes más populares para que se enganchen. Esto lo vimos como lo hicieron con WandaVision con el falso Pietro. Otro ejemplo es Kang el Conquistador en Loki. Otro es Kingpin en la serie de Hawkeye y otro es Capitana Marvel en la serie de Miss Marvel, por lo que no sería raro que integraran personajes así. De hecho, se dijo que tanto Vincent D'Onofrio y Charlie Cox regresarían para esta serie interpretando nuevamente a Kingpin y Daredevil respectivamente. Si ponemos a especular, esta serie espiritualmente sería la cuarta temporada de la serie de Netflix, ya que en teoría debería continuar la historia que llevaron estos. Y sería lógico, pues recordemos que la serie de Hawkeye adaptó vagamente el arco de Parts of a Whole, y a lo mejor en esta serie continúan adaptando dicho arco de los cómics, además de que sería otra razón por la que los fans verían la serie, ya que estos personajes son muy queridos.
Cuando regresaron los derechos para hacer adaptaciones de Daredevil, inicialmente se iba a hacer una película para la fase 2, en la que el Kingpin aprovecharía el desastre de la batalla de Nueva York creado por los Chitauri para hacerse de un imperio criminal, y Daredevil tendría que enfrentarlo. Al final se decidió hacer mejor una serie, probablemente porque en ese momento Disney habría tenido intención de comprar Netflix a largo plazo, y el hacer las series de estos personajes sería el primer paso a una posible adquisición de parte de la empresa malvada del ratón Miguelito, cosa que al final no pasó, pues esto impulsó a que Disney creara su propio servicio de streaming y Netflix cancelara los shows. En esa historia vemos como Karen Page vive sus últimos días tras ser diagnosticada con VIH, producto de su pasado en el cine para adultos. Matt Murdock se encuentra desolado y va a buscar apoyo emocional a personajes como Spider-Man, Elektra, Black Widow, etc. Sin embargo, en otro lado de la historia se nos cuenta como Matt Murdock empieza a escuchar voces, y esas voces le dicen que tiene que quitar la vida a un recién nacido, pues supuestamente esta sería la encarnación del anticristo y llevaría desdicha al mundo. Matt casi lo mataría de no ser porque se dio cuenta quien estaba detrás de todo esto era Mysterio, el villano de Spider-Man, al cual termina derrotando. Más tarde Matt va a pelear con Bullseye en la iglesia, lo que termina en la muerte de Karen Page. Partes de esta historia fue levemente adaptado en la tercera temporada, específicamente la pelea en la iglesia, aunque quien termina muriendo no es Karen sino otro personaje. Alias son una serie de cómics donde nos cuentan la vida de Jessica Jones, cómo obtuvo sus poderes a partir de un accidente en la carretera, su vida adolescente en la preparatoria Midtown, sus inicios como superheroína, el inicio de su relación con Luke Cage y finalmente sus enfrentamientos con Purple Man, uno de sus grandes enemigos. Esta serie de cómics fue inspiración para la serie de Netflix, aunque se nota mucho más la influencia en la primera temporada por ser la historia de origen del personaje y por la presencia de Kilgrave. The Last Hand es un arco escrito por Frank Miller en el que nos muestra cómo Kingpin pone en un duelo a muerte a Bullseye y Elektra, y el ganador se quedará como el puesto del sicario del rey del crimen. En este cómic, Elektra pierde la vida a manos de Benjamin Poindexter, quien usa una de sus armas para atravesarle el cuerpo. Inicialmente esta sería la última aparición de Elektra en Atgos, sin embargo debido al buen recibimiento que tuvo el personaje, esta fue revivida después gracias al Clan de la Mano. Ciertos momentos en este cómic han sido llevados a live action, como en la película de Daredevil del 2003 o en la serie de Netflix, pero en diferentes contextos. Todos conocemos el símbolo de Punisher, es la mítica calavera que lleva en su indumentaria, que cada vez que lo ven los criminales significa que están jodidos. En Estados Unidos se le tiene tanto respeto a dicho símbolo que autoridades como la policía y los militares lo usan como un símbolo no oficial, pues de acuerdo con ellos Frank Castle le hace cosas a los hombres y a las mujeres que ellos no pueden hacer por no ser legal, además de que según ellos Frank no ve en escala de gris, sino que su manera de pensar es muy binaria, sin mencionar que justifica muchos de sus actos en base al sistema de justicia de Estados Unidos, pues este ha ido en declive y no se puede dar la justicia que ellos consideran adecuada. Debemos recordar que Punisher es un criminal tirando un antihéroe,
pues usa métodos que son poco éticos y tiene una visión muy retorcida de la justicia, contrario a otros superhéroes más callejeros como por ejemplo Spider-Man y Daredevil, que confían en el sistema de justicia de su país. Ante estas declaraciones, su creador Jerry Conway salió a decir que Punisher no debe ser romantizado, pues Frank Castle es un personaje que hace crítica a los fallos del sistema de justicia y como Punisher es un resultado derivado de una falla social. Como respuesta, Marvel Comics lanzó una historieta en donde Frank conversa con unos policías. Estos últimos le dicen a Punisher que es un héroe y que les gusta su manera de reprender a los criminales. Sin embargo, este lo regaña, pues él no considera a sí mismo como un héroe, ya que trabaja encima de la ley y que él lo hace porque a él le fallaron. Que si querían idolatrar a alguien, en todo caso que lo hicieran con el Capitán América, porque él sí es un héroe. Frank se despide de ellos diciendo que si empiezan a actuar como él, irá por ellos. Además, Marvel quitó el logo de la calavera debido a la polémica de los policías blancos tras el caso de la muerte de George Floyd. Desafortunadamente, por las acciones de los policías blancos y de los militares obviamente, ahora el logo de Punisher es considerado como una señal de una potencial amenaza terrorista. En alguna ocasión los Defenders llegaron a enfrentar a los Avengers debido a que ambos equipos querían poseer un objeto que se llamaba el Evil Eye o el Ojo Malvado. Obviamente, como en todos los crossovers donde se enfrentan los superhéroes, al final dejan de lado sus diferencias para enfrentar a Loki y a Dormammu, quienes trataban de que la Tierra fuera absorbida por la Dimensión Oscura.